Hola, en este primer video vamos a ver cómo crear nuestra cuenta de Cloud 9 y GitHub, un poco para repasar lo que hemos estado viendo en clase y para que tengan un modo visual de todo lo que hemos venido haciendo, ¿no? Aparte de lo que hemos grabado en clase y los tutoriales que hemos hecho y lo que está en el aula virtual. Ok, entonces empezamos. Para crear el Cloud 9 existen tres maneras de registrarse. Existe un botón de Sign In que me registra con mi correo y mi password. Existe el de GitHub y existe el de Bitbucket, que es otro sistema de repositorio. Yo lo voy a hacer a través de GitHub porque yo ya tengo una cuenta ahí y porque es donde vamos a guardar nuestros archivos, pero si quisieran hacerlo con Bitbucket también es posible, ¿no? Entonces me voy a ir acá a la cuenta de GitHub. Si ustedes le hacen clic acá también les va a llevar a la página de GitHub. Obviamente tendrían que crear una cuenta nueva si es que no tienen una, y si no, simplemente deben loguearse con la cuenta que tienen, ¿no? Entonces yo me voy a loguear con la cuenta y me va a permitir entrar a mi workspace. Para los que no saben cómo crear una cuenta en GitHub, GitHub te abre esta página, ¿no? Si es la primera vez que has entrado, no tienes ninguna cuenta, y te pide que elijas un nombre de usuario, tu correo y que crees un password. Son tres campos bastante sencillos y con eso creas una cuenta de GitHub. Una vez que tienes una cuenta de GitHub, GitHub te abre una pantalla similar a la que está acá, donde ves las actividades de tus repositorios, las actividades de repositorios de otras personas y todas las actividades y cosas que has estado haciendo, ¿no? Entonces el botón para crear un nuevo repositorio que es necesario para nosotros poder vincular nuestro workspace a un repositorio de GitHub está en varios sitios, ¿no? Lo puedes ver acá en la flechita de más, que me permite crear un nuevo repositorio. Acá hay un botón verde que también me permite hacer, y en un montón de sitios está. Entonces cuando yo creo un nuevo repositorio, voy a entrar a crear un nuevo repositorio, te dice que crees un nombre del repositorio, una descripción que es opcional, y lo demás lo dejo en blanco porque no vamos a hacer privados nuestro repositorio, porque no vamos a pagar por él, ¿no? Porque cuando tú haces privado tu repositorio es porque pagas. Y tampoco lo voy a inicializar con nada, sino lo voy a dejar vacío, ¿no? Vamos a dejar esto por ahí hasta que hagamos la parte de Create Workspace. Entonces me voy aquí y como ven yo tengo bastantes workspace ya creados. Un workspace es una máquina virtual que me va a servir a mí para construir nuestro software. Es un Ubuntu de 512, normalmente en la modalidad más chiquita de workspace, y que es suficiente para correr nuestros sistemas, ¿no? Entonces esta máquina virtual nos da terminal, nos da el IDE que va a correr encima y nos permite hacer todo lo que podríamos hacer con una máquina Linux. Entonces para crear un workspace, que es crear una máquina virtual nueva, le voy a dar clic en Create New Workspace y me va a salir la información de Create Workspace. Entonces yo acá voy a poner un nombre. Ustedes pueden ponerle cualquier nombre. En el caso de ustedes que están haciendo el parking, van a tener que crear ahí un parking, y acá van a tener que poner una descripción si quieren, ¿no? De prueba. Ok. Ahora tiene estas opciones extras nuevas que son Remote SSH y Google Cloud, pero el que nosotros vamos a usar es el Hosted Workspace, así que en ese lado no vamos a cambiar nada. Lo que sí vamos a cambiar es que le vamos a poner que sea público para que no tengamos ningún problema de restricción de cuotas. Y acá me pide si es que yo quiero vincular con Git o con Mercurial mi repositorio, ¿no? Entonces, para poder vincularlo con mi GitHub, lo que voy a hacer es voy a ir acá y en el nuevo repositorio voy a crear un repositorio de test. Me va a decir que sí y le voy a dar crear repositorio.
Cuando doy create repository me va a dar una pantalla donde me muestra la ruta del repositorio, que es esta que está acá. Y además me da una serie de instrucciones de cómo inicializarlo. Por ejemplo, me dice que tengo que hacer git init, git add, git commit, git remote add origin y git push. Todos estos comandos sirven para inicializar un repositorio en blanco, pero muchos de ellos ya se los va a hacer automáticamente el Cloud 9 por nosotros, y solo nos vamos a tener que concentrar en los comandos que implican enviar información hacia GitHub. ¿Ok? Para los que no saben GitHub o nunca han visto antes GitHub, sería bueno que busquen tutoriales sobre el tema. Algunos buenos tutoriales los pueden encontrar que están abiertos. Por ejemplo, existe Code School. Code School es una escuela que te enseña, ¿no?, con videos y con ejercicios, y la mayoría de cursos son pagados, pero hay algunos que son libres, como por ejemplo el de Git. Entonces si me voy a de Git, y ahí hay este que dice Free Course Try Git, que me muestra los primeros comandos que yo puedo usar para Git. También hay Git Real, que me permite a mí llevar un curso más de Git. Estos ya son pagados, ¿no?, de información básica de Git. También existe otra página que se llama Git The Simple Guide. Esta página de acá tiene las cosas básicas, como descargarlos en Windows, en Linux, cómo crear un nuevo repositorio, cómo hacer un checkout y algunos flujos. Si saben ya ustedes manejar un manejador de versiones, esta página es bastante útil para entender cuáles son las similitudes con el manejador de versiones anterior que ustedes tengan. Si no, igual siempre tienen que buscar la información, ¿no? Y así, como esto, hay un montón de información disponible en la internet respecto a Git. Así que yo voy a asumir que ustedes han realizado sus investigaciones, y espero que no tengan mayor problema con GitHub. Ok, entonces me voy a quedar a mi repositorio y voy a copiar mi ruta, que es esta que está acá, y la voy a pegar aquí. Entonces, de todos los tipos de templates que tengo de repositorio, voy a escoger Custom porque quiero básicamente hacer todo desde cero para que se entienda cómo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, una vez que ya seleccioné Custom, le voy a dar Create Workspace. Este proceso toma un poquito de tiempo, por lo que está creando una máquina virtual al vuelo y nos está asignando el espacio y todo lo demás. Entonces cuando termine nos va a dar nuestra interfaz, nuestro IDE, para nosotros poder trabajar. ¿Ok? Entonces ahí ya lo creo, y el IDE tiene esta estructura. En la parte izquierda están los archivos, en la parte inferior están las terminales que nos permiten a nosotros interactuar con la máquina virtual, y en la parte central tiene los archivos, ¿no? Entonces, digamos, hasta ahí tengo un workspace vacío asociado con mi GitHub. Ahora, si para el caso del proyecto, si yo necesito agregar más personas a mi repositorio, lo que voy a tener que hacer es entrar a esta pestaña que está acá en Settings, Collaborators, y aquí voy a buscar el nombre de alguna persona que quiera agregar, ¿no? Por ejemplo, voy a agregar a, no sé, voy a buscar, este es el nombre de mi asistente en laboratorio, así que yo podría agregarla a mi repositorio, ¿no? Entonces así uno va buscando a los usuarios y los va agregando a su sistema. Una vez que tienes ya todos los colaboradores, entonces eso significa que todas las personas van a poder hacer commit y pull de tu repositorio de GitHub hacia sus repositorios, ¿no? Entonces es una forma de trabajar colaborativamente. Ok, regreso aquí. Entonces aquí lo que debo hacer es crear nuestro primer proyecto de Rails, y para eso voy a utilizar el comando que se llama Rails
new, y voy a crear un proyecto y le voy a poner test solo porque estamos manejando test, y le voy a dar new. Ya, no se olviden del -d MySQL, que lo que hace es que le especifica que el proyecto se va a conectar con una base de datos MySQL, ¿sí? Ajá, primer error, me dijo que Rails no se encuentra disponible. Entonces, cuando Rails no se encuentra disponible, nosotros tenemos que instalar Rails como gema. Las gemas son son estas librerías, estas bibliotecas que tienen, que me permiten a mí trabajar similar al DLL o al JAR o a los EC en Python, ¿no? Entonces voy a instalar la gema, entonces voy a hacer gem install Rails para que se instale la gema, y eso me va a instalar el Rails en mi sistema Entonces ahí va a intentar jalar toda la información que corresponde a Rails. Espero que se demore un poquito mientras va terminando. Mientras va terminando, una de las cosas importantes también que pueden repasar en internet es la guía de Rails, que se llama Rails Guide. Inclusive me parece que hay una Rails Guide en español, tengo que buscarla en español. No sé qué tan actualizadas estén, pero acá está la información en español, ¿no? Obviamente en inglés es donde está 100% actualizada, y acá ustedes pueden ver la información sobre API record, validaciones, llamadas, layouts, views y todo lo demás, que son cosas que vamos a ir viendo en el curso por partes, pero siempre es bueno tener la documentación a mano, sobre todo porque te la explica bastante mejor que lo que podríamos explicarlo nosotros en unas cuantas horas de clase. Ok, entonces esto sigue compilando, vamos a ver, ahí está avanzando. Listo, ya he terminado de instalar. Entonces, ahora que sí ya tenemos instalado el programa, el Rails, vamos a ejecutar el comando de Rails new. Recuerden que después de... ok, no me puedo llamar test. Vamos a ponerle otro nombre. Parking, por ejemplo. Y le voy a dar new. Y esto me va a crear mi proyecto. Y como ven, en la parte izquierda me ha creado aquí un directorio parking en donde está las diferentes partes de mi framework en las cuales voy a trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué directorios son importantes para nosotros? El directorio app, el directorio config, el directorio db. Básicamente esos son los tres directorios donde más vamos a trabajar y donde vamos a hacer todos nuestros proyectos. En el directorio app tenemos assets, controllers, helpers, mailer, model y view. Recuerden, esto sigue el patrón MVC, por lo tanto administra sus archivos de esa forma, ¿no? Tenemos modelos, tenemos vistas y tenemos controladores, ¿sí? Y cada uno tiene una función especial dentro del proyecto. Dentro de la carpeta config, como su nombre lo dice, están todos los archivos de configuración. Por lo tanto, aquí podemos configurar la base de datos y algunas otras variables de inicialización dentro de nuestro framework. Y en la carpeta db viene de database, tiene que ver todo con la interacción con la base de datos. Entonces, esas son básicamente las tres carpetas que vamos a usar.
Aparte de eso, tenemos el gemfile, que es este archivo que está aquí, en donde nosotros configuramos las gemas o dependencias de nuestro proyecto hacia otras librerías, ¿no? Entonces, muy similar a lo que encontrarían en otros lenguajes, como en Java, que tienen Maven. Este sistema maneja las dependencias de nuestro software. Entonces, podemos, acá tenemos el gemfile, y el gemfile nos especifica un montón de gemas acá que son dependientes del Ruby, y nosotros aquí vamos a agregar las nuestras, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para levantar nuestro proyecto? Tenemos que configurar el database YML. ¿Qué cosa es este database YML? Es nuestra base de datos, o nuestro file que le dice dónde está nuestra base de datos y cómo debe conectarse a ella. Entonces, para poder, este archivo, si ustedes lo estudian un poquito, tiene la siguiente esquema. Voy a quitar los comentarios porque a veces hacen más bulla que otra cosa. Y esta sección tiene tres partes. Rails, al ser un framework opinado, tiene secciones definidas. Entonces, una de las cosas que define es que existen tres ambientes de trabajo: uno que se llama development, uno que se llama test y uno que se llama production. El ambiente de development maneja una base de datos, el de test igual y el de producción también. Y las cosas que son comunes los está poniendo dentro de este bloque llamado default, donde pone el adaptador, el encoding, el username y el password, ¿no? Y si se dan cuenta, tanto development, test y production heredan este bloque default. Eso significa que estos campos, en teoría, van a estar disponibles en cada uno de los tres ambientes. La base de datos que está definiendo aquí es Parking Development. En test está definiendo Parking Test, y en producción está definiendo Parking Production. Obviamente esto lo podemos cambiar nosotros a nuestro criterio, a nuestro gusto, pero yo lo voy a dejar tal cual, ¿sí? Y una de las cosas que debo hacer es, una de las cosas que me pide Cloud 9 cambiar es tanto el username como el host, para cambiarlos por unas variables de ambiente que existen dentro del sistema. Entonces, esto de acá yo lo voy a cambiar por una variable de ambiente que se llama C9 users. Me parece que es así. Como realmente nunca estoy muy seguro de esas cosas, lo que yo hago es busco la documentación de Cloud 9. Entonces voy a buscar la documentación. ¿Sí? Aquí dentro de la documentación dice cómo levantar una aplicación Rails. Al final toda la información siempre está a la mano, solamente es cuestión de buscar en el lugar correcto. Entonces, dentro de acá está justamente la información de mi base de datos, ¿no? Entonces, esto lo voy a copiar dentro de mi username, y mi host voy a copiarlo dentro de mi host aquí. Listo, ya está. Entonces ahí tenemos nuestra base de datos, o bueno, nuestro file de base de datos configurado y apuntando hacia los lugares correctos. Entonces ahora lo que falta hacer en realidad es prender mi base de datos y hacer que existan estas bases de datos, porque hasta ahorita este file lo único que ha hecho ha creado un file donde deberían estar mi MySQL, pero no es que este file vaya a crear algo, ¿no? Entonces, para poder crear o para poder iniciar mi MySQL, yo utilizo el comando MySQL-ctl,
y este comando recibe tres opciones: Start, Stop o CLI, que es cliente. Entonces le voy a dar Start para que inicie mi base de datos, y ahí me dice que ya lo inició. Y lo que voy a hacer es voy a ejecutar el comando para que mis bases de datos se creen, mis esquemas se creen dentro de la base de datos de MySQL. Ahora, si yo intento aquí ejecutar algún comando directamente en la terminal, me va a dar un error porque no estoy dentro de mi proyecto de Rails. Si yo pongo pwd, me dice que estoy en Home Ubuntu Workspace, y Home Ubuntu Workspace es este directorio, que es el base, ¿sí? Para los que no saben de terminal, van a tener que leer un poquito sobre eso, porque vamos a usar bastante lo que es la terminal. Entonces, dentro de Workspace hago cd, y bueno, si quiero mostrar los archivos voy a hacer un ll. Dentro del ll está ahí los diferentes directorios. Si ven, acá está el de parking, que es donde está mi proyecto. Entonces voy a hacer cd parking, enter, ll, y ahí tengo la misma estructura de directorios que tengo en la parte izquierda. Entonces aquí sí voy a poder correr mi comando, y mi comando para interactuar con la base de datos es rake, y le voy a poner db create. Create le dice que cree mi base de datos, cree los diferentes esquemas de base de datos en el MySQL. Entonces le voy a dar ahí, y si todo estuvo bien, no me va a decir nada, simplemente lo va a hacer y ya está. Ok, entonces hasta ahí tengo mi proyecto vinculado a mi MySQL, tengo mi proyecto creado, y lo que me faltaría sería levantarlo para ver la situación en la que se encuentra, ¿no? Entonces, para eso voy a crear voy a utilizar el comando de Rails, porque el Rails viene con un server interno que se llama WebBrick, que a diferencia de otros lenguajes no tengo yo que tener un servidor aparte donde desplegar mi aplicación, sino lo puedo hacer dentro de mi mismo sistema, mi misma carpeta. Entonces para eso voy a utilizar Rails Server, pero la única diferencia, y aquí está en la documentación también, si lo quieren leer, es que hay que agregarle estos -b $ip y -p $port, y esto lo hace porque yo tengo me genera un nombre en internet, un URL al cual yo puedo acceder a mi proyecto de esta forma, ¿no? Workspace name -username.c9users.io. Entonces, para que esto se pueda dar, yo tengo que utilizar este pequeño comando. Cuando ustedes lo hacen en su local o en su máquina, ¿no?, común y corriente, esto no sería necesario porque correría en localhost 3000, que es el puerto donde normalmente levanta el sistema. Pero en este caso, como estamos en C9, le tenemos que agregar estas dos opciones. Entonces le digo enter, y si todo va bien, el sistema va a levantar y me va a decir ahí, estoy corriendo WebBrick en la versión 4.2.6, y estoy escuchando en el puerto, ¿no?, 8080, y listo. Entonces aquí me sale una figurita acá al costado y me dice que le haga clic para ver dónde está corriendo mi código. Y entonces, como ven, ahí ya se ve la página inicial que viene con el framework, en donde yo voy a colocar mis diferentes códigos y todo lo demás, ¿no? Entonces, hasta ahí ya levantó el proyecto, ya lo configuré, ya configuré mi cuenta y ya puedo empezar a trabajar. Entonces, en un siguiente video vamos a ver cómo trabajar con los layouts, con los assets, con los views y toda la parte visual de Ruby, ¿sí? Entonces, nos vemos en el próximo video.